Muy buenas tardes. Entonces me presento, mi nombre es Miguel Fernando Ramos García Alejandro Fernández Restrepo. y nosotros dos trabajamos para darle solución al proyecto número 3, el cual consiste en escribir un programa en C++ que simule el funcionamiento de algunos algoritmos en las siguientes categorías: procesos, memoria y planificación de disco. En el caso de algoritmos de procesos tenemos el FCFS, SJF, Priority y el Round Robin. En el caso del priority se nos pedía que fuera non-prempty, donde el usuario va a definir las prioridades, donde lo vamos a ver un poquito más adelante. También ofrecemos con los 3 puntos que se nos pedía acá, que es el waiting time and turnaround time para cada proceso, una tabla de información que ahorita en la ejecución del programa la vamos a ver mejor, y el promedio del waiting time y del turnaround time que cumplimos en todos los algoritmos. Ya en la parte de memoria tendríamos el LRU. En la parte de memoria tendríamos el Least Recently Used, LRU, Optimal, FIFO, First In First Out, y pues deberíamos solicitar los frames, pues que la aplicación sea capaz de pedir los frames y una cadena de referencia. Después, al realizar el algoritmo, como resultado deberíamos imprimir cantidad de page fault, que ya ahorita vamos a verlo en la ejecución del código, y continuamos con los algoritmos de disco. Listo, en los algoritmos de planificación de disco tenemos el FCFS, el SSF, el scan y el cscan. En esta parte, como se había aclarado para la entrega, solamente se nos requería que seleccionáramos dos apartados de estos proyectos, o sea, seleccionar solamente dos, pero nosotros igual quisimos hacerlo los tres para tener el proyecto un poco más completo. Entonces, acá en la parte de memoria, como ya les había hablado, tendríamos la implementación de estos 4 algoritmos, y para cada algoritmo tenemos los movimientos realizados y la cadena final, con cómo quedaría después de hacer los movimientos para el ordenamiento. Bueno, ya juntando con esta entrega, pues también hicimos el reporte en cuál está la sustentación y explicación del código. Pues este proyecto es realizado en C++ y pues aquí estamos cumpliendo con la parte del video. Entonces vamos a comenzar a ver el funcionamiento de los algoritmos de proceso. Entonces vamos a ejecutar el código y pues bueno, aquí tenemos en diferentes clases, en la cual cada clase tiene implementado sus respectivos algoritmos. La primera parte del entregable, decíamos que tenemos que realizar un menú. El menú lo tenemos aquí implementado. Entonces, al ejecutar el programa, lo primero que nos dice es un menú en el cual vamos a seleccionar qué algoritmos que necesitamos ver. Por ejemplo, en proceso, pues tenemos todos los algoritmos implementados, lo mismo en memoria y los de disco. Entonces vamos a comenzar con los algoritmos de proceso. Listo, entonces para los algoritmos de procesos vamos a seleccionar la opción 1, y acá nos despliega un submenú con los diferentes tipos de algoritmos, ¿cierto? Entonces podríamos ver que acá en la clase de procesos tendríamos el submenú que nos redirecciona a cada algoritmo, y aparte de eso pues tendríamos cada algoritmo en una función independiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que en este caso, si vamos del todo, tendríamos que por ejemplo el SFC usa pues una estructura para poder hacer el cálculo, y ya pues cada algoritmo pide los datos de sus procesos y de los tiempos, ¿cierto? Entonces para empezar, empecemos con el FCFS. Seleccionamos acá uno. Listo, entonces él nos pide el número total de procesos con un máximo de 20. Seleccionemos, digamos, 4.
y nos pedirá los tiempos para cada proceso, los de burst individualmente para cada proceso, y ya él nos sacaría la tabla con el proceso, su respectivo burst time, waiting time y turnaround time, y el average time del turnaround y del waiting, como se nos especificaba acá en la parte de los procesos. Entonces cumpliríamos con los tres requisitos que se nos pedían. Entonces, para seguir, sigamos probando los de procesos. Sigamos con el segundo, que es SJF. Entonces acá nos pide igual la cantidad de procesos, y acá nos dice que ingresemos en la prioridad, el arrival time y el burst time, separados por un espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, eso sería para el primer proceso, para el segundo, para el tercero, y listo. Entonces él acá nos sacaría la tabla de información con sus respectivos tiempos de arrival, burst, start, y el average de estos mismos tiempos respectivos, como se nos pedía en la tabla de información. Sigámonos con el priority non-preemptive. Entonces acá seleccionar el número de procesos, volvemos intentamos con 5, y acá nos pide el tiempo del proceso 1, entonces coloquémosle 2, y así con cada proceso. Nos va a pedir los datos individuales de cada proceso. Y del último proceso, listo. Entonces nos saca otra vez la tabla de información con sus respectivos tiempos para cada proceso. Acá nos mostraría proceso 1, 2, 3, 4, 5, y por ejemplo el arrival time de cada proceso, el burst time, la prioridad, el start time, y así. Y por último nos traería pues el average waiting time, el tiempo de respuesta y el turnaround time, ¿cierto? Y por último, de estos de proceso, veríamos el round robin. Entonces nos vuelve a pedir el número de procesos, el tiempo lo separaríamos otra vez así por espacios, y así, y ya él nos sacaría otra vez la tabla y el average con sus respectivos tiempos, ¿cierto? Bueno, acá se me fue un número de más, entonces lo voy a sacar para seguir con la siguiente sección. Bueno, ahora vamos a continuar con los algoritmos de memoria. Entonces vamos a seleccionar la opción 2 para los algoritmos de memoria, y pues aquí tenemos Least Recently Used, Optimal y First In First Out. Vamos a comenzar con el LRU. Entonces pues lo primero que nos pide la entrega es que solicitemos un número de frames. Entonces vamos a colocar un número de frames, coloquémosle por ahora 3. El número de procesos, entonces por ejemplo vamos a colocarle 4 procesos, y ahora tenemos que colocar estos procesos separados por un espacio. Entonces por ejemplo 1, 4, 3 y 2. Entonces el algoritmo, pues aquí está todo, pues el desarrollo del algoritmo, y lo importante, que es lo que nos pide en la entrega, el page fault. En este caso tendremos un page fault de 4. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con otro algoritmo. Vamos con el optimal. Entonces, lo mismo, seleccionar un número de frames, 4, número de procesos, por ejemplo, vamos a colocar 3, y ahora vamos a ingresar los procesos separados otra vez por un espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, 2, 3, 4, y lo mismo, mostramos primero la ejecución del algoritmo y como resultado su page fault. Ese page fault que en este caso nos dio 3. Ahora vamos a revisar el first in, first out. Lo mismo, nos pide un número de frames. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener 4, y vamos a indicar el número de procesos, que por ahora coloquemos 2. Entonces los separados por un espacio. Aquí está el desarrollo del algoritmo.
y finalmente nos muestra un page fault de 4. Ahora vamos a continuar vamos a regresar al menú principal, en el cual vamos a seleccionar los algoritmos de discos y vamos a ver su funcionamiento. Listo, entonces seleccionamos los algoritmos de disco y acá tenemos las 4 opciones. Empecemos con FCFS. Acá nos pide el tamaño del disco, coloquemos 3, el número de request va a ser 2 y vamos a entrar las requests otra vez separadas por un espacio en blanco y la cabeza va a ser el 1, ¿cierto? Entonces él nos va a mostrar la cadena final, el total de movimientos que hizo la cabeza y listo. Sigamos con el de SSF. Entonces el tamaño del disco, coloquémosle 4, el número de request 3, pues coloquémosle 2, 4 y 5 para variar un poco. Por ejemplo, en este caso, como metí mal un dato con un espacio mal, entonces él nos da un error. Entonces volvámoslo a probar. Entonces entramos el tamaño del disco, el número de procesos y el número de requests, ¿cierto? Siempre separados con un espacio en blanco. La head en este caso entonces va a ser el 2 y nos va a mostrar la cadena final, el número de movimientos y los movimientos promedios que hace la cabeza. Entonces sigamos con scan. Entonces otra vez el tamaño del disco coloquémosle 4, el número de procesos coloquémosle 3, las requests separadas por un espacio en blanco, enter the head coloquémosle 4 y entonces nos muestra otra vez la cadena final y los datos del tiempo promedio y de los movimientos de la cabeza. Y por último tenemos el C-Scan, ¿cierto? Nos pide otra vez el tamaño del disco, el número de requests coloquémosle 3 y vamos a ingresar otra vez los requests separadas por un espacio en blanco y la head coloquémosle el 5. Listo, entonces nos vuelve a mostrar la cadena final con el número de movimientos también y el promedio, ¿cierto? Entonces, para nosotros darle la solución, entonces creamos 4 clases, una que contiene el menú, otra que contiene los algoritmos del disco, tiene cada uno separado en su propia función. También están igual los de memoria con un submenú y finalmente con el de procesos. Y esta clase defh nos permite llamar a los submenú desde la clase main. Con esto finalizaríamos la ejecución de nuestro programa. Ahora mostraremos un poco la documentación que será adjuntada con este video, en la cual tendremos la definición del problema, nuestra solución y una explicación de cada algoritmo. Lo separamos pues obviamente por algoritmos, explicamos un poco sobre el algoritmo y cómo vimos nuestra solución y tenemos imágenes de cómo se ejecuta el programa también, para que pues, la persona que lea la documentación sea capaz de replicar esto. Aparte de eso, acá abajo también vamos a encontrar con el link del replit. Para que el programa sea ejecutado, se adjuntará un zip con el código fuente y se tendrá el link de este video acá adjunto una vez se suba. También acá en este mismo documento damos unas pequeñas conclusiones del proyecto y unos consejos para cada algoritmo. Entonces este trabajo fue hecho por Alejandro Fernández Restrepo y Miguel Fernando Ramos García, y con esto concluiríamos con nuestro proyecto 3 de sistemas operativos.